Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es sábado 16 de septiembre de este año 2023. Le damos gracias al Señor porque hemos podido terminar esta semana confiando siempre en su misericordia, sintiendo su paz, su bendición en medio de nosotros. Hoy es sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Nos acogemos a su poderosa intercesión. Ella, como en Caná de Galilea, le pide a Jesús, su Hijo, nuestro Señor, por nuestras necesidades. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El que se acerca a mí, escucha mis palabras y las pone por obra. Y os voy a decir a quién se parece. Se parece a un hombre que edificaba una casa. Cavó, ahondó y se puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo tambalearla porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una gran ruina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, queridos hermanos, nos llama sobre todo a descubrir lo que Cristo espera de sus discípulos, y es, ante todo, que seamos coherentes en el camino de la escucha de la palabra, porque el que recibe la palabra de Dios no la recibe en vano. Esa palabra tiene poder para transformar nuestra existencia. La palabra tiene poder para darnos vida nueva y para hacernos comprender siempre la bondad de Dios en orden a la misión que Él espera que realicemos en este mundo. San Pablo en la primera lectura le está hablando a Timoteo, y allí en la primera carta de Pablo a Timoteo, él insiste en que ponga su mirada en Cristo Jesús y que Timoteo se dé cuenta que lo más importante es estar unido al Dios invisible, al Dios de la vida, al Dios que todo lo puede. San Pablo le dejará esa recomendación al mismo Timoteo para que este muchacho, discípulo de Pablo, comprenda que lo más necesario en el crecimiento de la fe es estar convencidos de que Cristo es el Señor y que hay que vivir de esa palabra salvadora que Él nos comunica y nos dejó en el Evangelio. Esa palabra que no ha salido de nadie sino del Hijo de Dios, que viniendo a este mundo lo quiso renovar todo y sigue actuando en el corazón del que cree y tiene fe. Por eso, ante ese hecho de lo que significa seguir a Cristo, lo más necesario es ajustar el corazón siempre a la sabiduría de la palabra de Dios. Es tan necio la persona que, ya conociendo a Cristo como su Señor y Salvador, se va por otros caminos queriendo buscar soluciones inmediatas a su vida. La gracia ha sido dada y está dada en Cristo el Señor. Por eso dirá San Pablo en la primera lectura a Timoteo, se lo va a decir de una manera muy clara,
Dice que debe aceptar sin reserva la verdad que lo debe salvar, y esa verdad es Cristo Jesús, que vino al mundo para salvar a los pecadores. Y dice Pablo: yo soy el primero de esos pecadores que necesitaba la salvación de Cristo Jesús. Ese Pablo de la primera lectura es un Pablo que ya está convertido, que nos hace ver lo esencial en la vida. Y lo esencial en la vida es tener a Cristo en nuestro corazón. Lo demás es pasajero. Puede ser que hoy tengamos muchas necesidades. Puede ser que hoy tengamos situaciones que resolver y que nos preocupan. Pero si realmente ya tu mirada está puesta en Cristo Jesús, compréndelo. Jesucristo lo es todo. Dirá el mismo Pablo: si lo tienes a Él, no careces de ningún don. Cristo el Señor lo es todo para nuestras vidas. Por eso, cada día nos tenemos que dejar llevar por el Espíritu Santo a esa oración del Espíritu, donde el Espíritu nos convence que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo todo lo puede en el corazón del que cree y espera. El Espíritu Santo nos da vida interiormente y nos hace siempre confiar y esperar en la obra de Jesucristo el Señor, porque no es una obra en vano, es una obra que siempre se actualiza en la medida en que nosotros somos perseverantes en la gracia. Por eso vendrá el Santo Evangelio en este día y Jesús, con su sabiduría, le enseña a sus discípulos qué es esto de dar fruto y de estar unidos a Él. Si de verdad caminamos por los caminos de Dios, por los caminos de la sabiduría de la palabra de Dios, el fruto se tiene que notar. Y el fruto se refleja en una vida consecuente, en una vida que está siempre tendiendo a la bondad, a lo bueno. Comienza hoy Jesús de una manera firme, diciéndole a sus discípulos: no hay árbol sano que no dé fruto sano, porque el árbol sano tiene que dar el fruto bueno. Y por eso siempre será esa una clave del discernimiento. El árbol bueno da fruto bueno, porque las apariencias nos engañan, porque el demonio es sutil y en muchos momentos hace aparecer cosas buenas, pero en el fondo la raíz es mala. Como también aparecen personas aparentando que son buenas, pero su corazón está dañado, y en el tiempo se ven los frutos, esos frutos que no se podrán esconder, esos frutos que son evidentes para poder dejar en claro quién es de Dios y quién no viene de Dios. De tal manera que dirá Jesús también en el Evangelio que el que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Más claro no nos pudo haber hablado nuestro Señor Jesucristo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay quienes disimulan y dicen: no, yo no quise decir eso, Padre, las cosas no son así, tal vez me equivoqué diciendo. Pero si lo dijo en un momento de ira, de rabia, por algo lo dijo. Y por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Todos necesitamos ser siempre transformados por la unción del Espíritu Santo. Todos necesitamos dejar que el Espíritu Santo nos lleve sobre todo a ser plantados en lo bueno, en el bien de Dios. Nadie puede dar frutos buenos si no está unido a Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor?, dice hoy Jesús en el Evangelio, y no hacéis lo que os digo? Dice Jesús: el que se acerca a mí y escucha mis palabras y las pone prácticas, voy a decirles a quién se parece: al hombre que construyó la casa sobre roca. Por eso el crecimiento espiritual de una persona siempre se
va a notar en que está poniendo la palabra por práctica. Porque hay quienes hablan mucho de Dios y no ponen la palabra por práctica. Hay muchos que usan un lenguaje espiritual para bendecir, Dios te bendiga, Dios te ayude, lo otro, Dios está contigo, la victoria es de Dios, pero en el fondo después no se les ve que su vida esté construida en roca firme, porque el que está construido en roca firme está siempre buscando hacer la voluntad de Dios, se preocupa porque lo único que sucede en el día sea en su vida hacer la voluntad de Dios. Que el Señor nos dé su gracia, su luz y nos haga a comprender sobre todo lo que hoy más necesitamos, ser personas dóciles a la palabra para que la palabra purifique nuestra vida y la transforme. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos.